Hablemos un poco de las principales células que constituyen el sistema nervioso, al menos desde el punto de vista neurológico. Las neuronas y la glía. Las neuronas. Las neuronas conducen señales a través del axón, una prolongación que se extiende desde el cuerpo de la neurona hacia afuera, y reciben información a través de las dendritas, otras ramas de la célula que se dirigen hacia el soma o cuerpo neuronal. La capacidad del axón para conducir impulsos nerviosos aumenta significativamente por la mielina, capa formada por células especializadas que producen una membrana adiposa que envuelve al axón varias veces, en forma concéntrica. La mielina de estas membranas protege el impulso nervioso de las interferencias del medio, disminuyendo la pérdida de corriente eléctrica y aumentando la velocidad con la que ésta se conduce por la fibra nerviosa. En el sistema nervioso las neuronas se organizan por medio de cúmulos de células en sitios relativamente circunscritos. Esta acumulación de cuerpos neuronales, a diferencia del aspecto que tienen los haces de fibras, constituye la sustancia gris y se organiza frecuentemente en núcleos. Las áreas de fibras o tractos nerviosos, particularmente mielinizados, constituyen la sustancia blanca. Una de las propiedades fundamentales del tejido nervioso es la excitabilidad. Tanto la producción del impulso nervioso como su conducción a través de los nervios o de las fibras musculares se deben a las características especiales de la membrana neuronal. Las principales partes de una neurona son el cuerpo celular o soma, las dendritas, que reciben la información desde otras neuronas, el axón, por donde el impulso nervioso viaja hacia otras células. El axón de esta neurona en particular está mielinizado. La mielina está formada por células gliales que envuelven el axón para favorecer la conducción de la señal nerviosa. El axón se ramifica hacia terminales o botones sinápticos. La glía. Se trata de, al menos, la otra mitad de las células del sistema nervioso. La glía agrupa a por lo menos tres familias principales de células, los astrocitos, la microglia y la oligodendroglia, y es la encargada de sostener a las neuronas, no solo desde el punto de vista espacial, sino también metabólico, endocrino e inmunológico. Las células gliales, que no se consideran nerviosas, son más numerosas que las neuronas. A diferencia de ellas, se dividen de acuerdo con sus funciones, y en parte, por su morfología. Existen dos familias principales de astrocitos, por su forma estrellada, los fibrosos y los protoplásmicos. La microglia forma parte del sistema de defensa del cerebro, con funciones inmunológicas, mientras que la oligodendroglia interviene en la formación de vainas de mielina. Por lo tanto, son predominantes en la sustancia blanca. La glia también tiene relación con el desarrollo cerebral. Se ha visto que existen células gliales que orientan a los axones en su camino hacia el establecimiento de conexiones a larga distancia. Estas células proveen al axón de sustancias de adhesión celular y de factores tróficos que le sirven a la terminación nerviosa para aumentar su superficie en direcciones específicas, para así ir avanzando hacia su blanco. Estas señales son críticas para el establecimiento de los circuitos funcionales que organizan más tarde secuencias complejas de reacciones. Si no, ¿cómo podría una neurona localizada en la corteza cerebral saber a qué motoneurona, en la médula espinal, debe conectarse? Aquí estamos hablando de distancias enormes, en relación con el tamaño de la neurona, que se deben recorrer en busca de un blanco preciso. También nos referimos a una programación genética que se encuentra en la base del cableado original del sistema nervioso, de las interconexiones con las que nacemos y que esculpimos a lo largo de la vida en nuestra interacción con el medio. Estos cambios se ubican tanto a nivel de las neuronas como al de la glía. El término ontogénesis se refiere al proceso evolutivo de un individuo dentro de su misma especie, desde la fecundación hasta la adultez. Es similar al término filogénesis, aunque este último se refiere a la evolución de toda una especie. Vamos a hablar un poco acerca de la ontogenia del sistema nervioso, es decir, de su desarrollo dentro de los seres humanos. Al momento de la fecundación, comienza el proceso de reproducción celular que dará inicio a la formación de un nuevo ser humano. Al final de la primera semana de gestación se habrá formado un disco bilaminar. Es alrededor de la tercera semana cuando comienza la gastrulación y la neurulación. En este momento el disco bilaminar pasa a ser trilaminar, es decir, aparecen las tres capas: endodermo, mesodermo y ectodermo, que dará origen a la piel y al sistema nervioso. Es durante la gastrulación cuando comienza a formarse un surco en la línea media, línea primitiva, que se va a extender a lo largo del disco. Se pueden distinguir dos extremos: extremo cefálico, en el cual se formará posteriormente la cabeza, y el extremo caudal, que corresponde con la parte caudal de la médula espinal. En este último se puede observar el nodo de Hensen. Asimismo, en esa tercera semana comienza la neurulación, que consiste en la formación del tubo neural. El tubo neural se forma a partir de las células del ectodermo, la capa exterior, las cuales comienzan a formar el surco neural, que se formará a partir de la línea media.
El surco comenzará a profundizarse y las paredes a ensancharse, formando los pliegues neurales. Dichos pliegues se irán acercando a la línea media, formando las crestas neurales y finalmente al cerrarse formarán el tubo neural. El cierre del tubo neural se extiende en dos direcciones, caudal y rostral, dando lugar a la formación de los neuroporos. El neuroporo anterior se ubica en la parte cefálica, mientras que el posterior se ubica en la parte caudal. A los costados del tubo neural, se vuelven evidentes unas protuberancias que son los somitas, los cuales posteriormente darán lugar a la columna vertebral. El cierre del neuroporo anterior, permitirá la formación de las tres vesículas primarias: prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. También aparecen las flexuras o curvaturas, cefálica, pontina y cervical. Las vesículas primarias darán origen a las vesículas secundarias. Del prosencéfalo se originarán el telencéfalo y el diencéfalo. El mesencéfalo permanece igual. Y del rombencéfalo se originarán el metencéfalo y el mielencéfalo. Las vesículas secundarias darán lugar a las diferentes estructuras del encéfalo. Del telencéfalo se desarrollarán los hemisferios cerebrales. Del diencéfalo, el tálamo, hipotálamo, epitálamo y subtálamo. El mesencéfalo se conserva. Del metencéfalo se desarrollan el cerebelo y el puente. Finalmente, del mielencéfalo se desarrolla el bulbo raquídeo o médula oblonga.